Buenos días a todas y todos los estudiantes del segundo año de secundaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana 15. Soy la profesora María Elena Dávila Chavi, conjuntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra. Estamos iniciando una nueva sesión más. ¿Cuál será la competencia para esta semana? Pues explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre materia y energía, seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. El nombre de la sesión es Explicamos avances en la ciencia y la tecnología en el uso de los microorganismos. Estás invitado o invitada a participar de manera responsable y creativa a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cómo establecemos semejanzas y diferencias sobre las funciones de reproducción y nutrición entre los seres vivos y bacterias? ¿Por qué se dice que la ciencia y la tecnología en torno a las vacunas y antibióticos han contribuido a mejorar la salud de las personas? ¿Cómo a través de la tecnología científica y tradicional estos organismos patógenos son útiles para la salud y el ambiente? ¿Cuál será la evidencia que vas a presentar? Pues vas a organizar en un cuadro comparativo las semejanzas y diferencias en la forma de transmisión viral y bacteriana, es decir, la forma de transmisión de virus y bacterias. Vas a identificar las enfermedades virales y enfermedades bacterianas más comunes en tu casa y localidad. Vas a hacer un listado y completar un cuadro donde vas a considerar los nombres de la enfermedad, forma de transmisión y tratamiento. Asimismo, vas a identificar qué enfermedades transmitidas por alimentos son las más comunes en la escuela o por expendio de alimento en espacios que no son restaurantes, como carretillas, parrillas, entre otros. Y vas a establecer semejanzas y diferencias entre lo que es una pandemia, una epidemia y una endemia. Y para ello vas a utilizar las variables personas, lugar y tiempo. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio y subir a lo mucho 2 fotografías a la web. El video consta de 2 partes. La primera parte es la forma de transmisión de los virus y bacterias que causan enfermedades. Empezamos entonces. Jorge es alcalde escolar. Reportó que María no asistió a clases porque tuvo una infección intestinal producida por las bacterias llamada Campylobacter jejuni. Esto sucedió un día después de consumir alimentos del kiosco escolar. Este problema de salud está siendo frecuente en la población escolar. Por esta razón, Jorge ha prestado atención a la forma como se venden los alimentos en el kiosco y han observado que las condiciones higiénicas con que se manipulan y preparan no son adecuadas y que muchos de los productos están expuestos a las moscas, que son un peligro biológico, al igual que las bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. Con estas evidencias presentó a la dirección una solicitud de supervisión sobre la manipulación de los alimentos porque pueden ser la causa de enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA. Pues después de todo eso surgieron 2 preguntas. Reflexiona sobre ellas. Una de ellas es: ¿cuál es el nivel de relación entre la manipulación de alimentos sin lavado de manos frecuentes y la adquisición de enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Qué acciones se tienen que implementar en el kiosco para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos, causadas por bacterias, virus u otros patógenos? Tómate unos segundos para que puedas reflexionar sobre estas 2 preguntas, que podrás desarrollarlas al final del video. Transmisión viral y bacteriana que ocasionan enfermedades. Los virus y bacterias son considerados agentes patógenos, porque una vez que se multiplican son liberados y pueden transmitir enfermedades.
de forma directa, indirecta, aérea y vectores, hasta afectar los tejidos sensibles del organismo y causar la enfermedad. Luego sigue el proceso de liberación al ambiente, donde deben encontrar otros huéspedes para infectar, lo que produce enfermedades infecciosas virales o bacterianas, es decir, enfermedades producidas por virus o por bacterias. Como ya hemos dicho, las formas de transmisión viral y bacteriana es por contacto directo, contacto indirecto, en forma aérea o aerosoles, o por vectores. Bien, ¿cómo es el contacto directo? Es de persona infectada a una persona no infectada. Puede ser a través de darse un beso, de dar la mano, al tener relaciones sexuales, por secreciones, ¿no? Y el contacto indirecto se da entre el virus, se queda en objetos que han sido manipulados por personas infectadas. En eso viene otra persona, lo coge y se infecta, ¿no? Puede pasar eso en los buses, en las sillas, cuando coges los billetes y monedas, inclusive en los alimentos, en los supermercados, ¿no? Hay personas que cogen todas las frutas, ¿no? Las bolsas de víveres y dejan ahí el virus. Entonces otra persona sana lo coge y también se infecta, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser de forma aérea? Pues al estornudar, muchos de los patógenos causantes de enfermedades pueden pasar a otras personas. En ocasiones existe un contagio directo en la conjuntiva del ojo con el virus y se presenta la conjuntivitis viral. Y en otro lado, el virus del SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o al hablar. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre persona o de animales a persona. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado, es decir, una persona o un animal, y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti transmite el virus del dengue, chikungunya y Zika. El virus del Nilo occidental se transmite a las personas principalmente por la picadura de mosquitos infectados y puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso. ¿Cómo ingresan los virus y bacterias al cuerpo humano? El contagio de enfermedades es cuando una persona enferma tiene contacto con otra y puede transmitir su enfermedad a la persona sana. Esto explica que existen enfermedades contagiosas que pueden ingresar al cuerpo humano de diferentes formas, por la conjuntiva, la vista, por la piel, vías respiratorias, vías digestivas y urogenital. Enfermedades virales. El interferón es una sustancia elaborada por el organismo para defensa contra infecciones virales. A nivel celular se produce una liberación de interferón al detectar un agente extraño que alarma a las demás células para que a su vez produzca esta sustancia y así se evite su propagación. El interferón es responsable del malestar general, fiebre y escalofríos. Cada tipo de virus infecta células de un organismo concreto, haciendo que cualquier parte de nuestro cuerpo sea susceptible de ser atacada por estos patógenos microscópicos, en función de la patogenicidad del virus y del área del organismo a la que afecta. Enfermedades virales más comunes y cómo ingresan a nuestro cuerpo. La piel es una barrera natural, pero cuando existen heridas, mordeduras, picaduras o pinchazos de aguja,
pueden ingresar al virus e infectar al huésped. El papiloma virus puede infectar la piel y producir el papiloma o verruga. Una mordedura profunda de un animal infectado puede causar la rabia, por ejemplo. En las vías respiratorias, el virus de la influenza SARS-CoV-2 o COVID-19 se replica en la mucosa y su contagio es a través de tos o estornudo, contacto con nariz y mano o por la saliva. El virus puede pasar por utensilios o vasos contaminados. Los virus que ingresan por el tracto gastrointestinal deben ser resistentes a la acidez del jugo gástrico y a las otras barreras de defensa que tiene el sistema digestivo. El rotavirus es un patógeno que ingresa por este medio y causa diarreas y malestar general. Y por último, algunos tipos de virus se contagian como enfermedades venéreas o de transmisión sexual, ya que se encuentran en los fluidos corporales y durante el acto sexual pueden contagiar a la pareja. El VIH, el herpes y el papiloma son transmitidos por esta vía. La higiene puede ayudar a prevenir estas enfermedades y muchas más. Las enfermedades microbianas, enfermedades infecciosas producidas por virus y bacterias, transmitidas por las gotas de flujo o gotas de saliva. Víricas, producidas por virus, están las gripes, resfriado común, papera, sarampión, varicela. Y las bacterianas, está la faringitis, por el Streptococcus sp, la tuberculosis por el Mycobacterium tuberculosis y la neumonía por el Streptococcus pneumoniae, transmitidas por el agua y por los alimentos. Víricas, poliomielitis y hepatitis A. Y en las bacterianas tenemos enfermedades por consumo de alimentos en mal estado como el botulismo, que es el Clostridium botulinum, y la salmonelosis, Salmonella sp. También enfermedades por consumo de agua contaminada como el cólera, producida por el Vibrio cholerae, o el tifus, producida por la Salmonella typhi, o intoxicación por alimentos, producida por la bacteria llamada Campylobacter jejuni. Enfermedades transmitidas por animales. Tenemos víricas, la fiebre amarilla, que es transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, y la rabia, transmitida por la mordedura de animales enfermos como perros o murciélagos. Las bacterianas tenemos la peste, producida por la Yersinia pestis, transmitida por la picadura de una pulga de las ratas o bien por una mordedura directa de las ratas infectadas, fiebre de la orolla o enfermedades de Carrión, transmitida por mosquitos como la Bartonella basiliformis. Las enfermedades transmitidas por contacto directo con heridas de la piel. Tenemos víricas, verrugas y herpes, bacterias, tétanos como el Clostridium tetani. Y las transmitidas por vía sexual tenemos víricas, sida, herpes genital y herpes B, cáncer de cuello uterino transmitido por el virus del papiloma humano, y las bacterianas, gonorreas producidas por Neisseria gonorrhoeae, y la sífilis por el Treponema pallidum. ¿Cómo prevenir las enfermedades infecciosas? Pues lavarse las manos de manera frecuente, es decir, no solo antes de comer, sino después de jugar, ir al baño o pintar. Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser, preferentemente con el antebrazo, para evitar que las partículas transmisoras de la enfermedad se asienten en las manos y desde allí pasen a cualquier objeto que toquen. Evitar compartir vasos, botellas y utensilios. Y ser prudente con los animales salvajes o domésticos no conocidos. En caso de mordedura, limpiar la piel con agua y jabón y buscar atención médica de inmediato. Segunda parte de este video. ¿Qué aprenderás? En esta segunda actividad explicarás sobre la propagación de una enfermedad producida por un agente patógeno. Es decir, vas a poder diferenciar
qué es una endemia, qué es una epidemia y qué es una pandemia. Esta segunda parte está titulada Explicamos la propagación de una enfermedad producida por agentes patógenos. Durante la cuarentena, Sofía y su familia se reúnen en la sala. Ella le muestra una publicación de un periódico antiguo que encontró y que le llamó la atención. El título decía Virus que afectan al Perú. El centro del diálogo fue la epidemia del cólera. Su papá le cuenta que esta epidemia se inició en enero de 1991 en Chancay, Perú, y que se extendió rápidamente por otras ciudades como Chimbote, Piura, Callao, Lima y posteriormente a casi todos los departamentos de la costa, sierra y selva del país. Además, le narra que el problema fue la falta de saneamiento en las zonas marginales y pobres de las ciudades. Le explica también que esta epidemia provocó el colapso de los servicios de salud. Sofía, después de escuchar, reflexiona y dice, pero es lo mismo que sucede ahora con la pandemia. Entonces, se hace dos preguntas. ¿Por qué no ha mejorado el servicio de salud en estos últimos años? ¿Qué factores influyen en la propagación de patógenos que ocasionan epidemias y pandemias? Reflexiona un momento estas dos preguntas que podrás responderlas al final. La ciencia y las enfermedades en la historia. Desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y crear núcleos de personas que conviven juntas en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas han tomado especial protagonismo. A medida que la población mundial ha crecido, las enfermedades se han extendido y afectado a varias regiones del planeta, lo que se ha convertido en una amenaza para la población y ha marcado las primeras pandemias. Mediante estudios científicos, la ciencia ha ayudado a orientar decisiones inmediatas para salvaguardar la salud de la población en tiempos de enfermedades colectivas, como pandemias, epidemias y endemias. Desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, estas circunstancias han influido en el desarrollo de la microbiología, la infectología y la epidemiología. En el año de 1676, Anton van Leeuwenhoek, usando un microscopio de una sola lente que él mismo construyó, realizó la primera observación microbiológica registrada de animalculos. A ese nombre le puso a los microorganismos que pudo observar con su microscopio casero. Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología médica, también diseñó métodos para la conservación de los alimentos, la pasteurización, y vacunas contra varias enfermedades como el carbunco, el cólera aviar y la rabia. Robert Koch fue uno de los primeros científicos en concentrarse en la obtención de cultivos puros de bacteria, lo cual le permitió aislar las bacterias como la Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. El médico John Snow, fundador de la epidemiología, observó las causas del brote del cólera, que se transmitía a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados con el germen Vibrio cholerae, en el distrito londinense de Soho, donde había carencia de drenajes sanitarios. El desecho del pueblo se descarga en el río, que era el agua de consumo de esa ciudad. Y finalmente, hasta mediados del siglo XIX, la fiebre de la orolla y la verruga peruana se consideraban dos enfermedades diferentes. Esto fue así hasta que un joven estudiante de medicina de 28 años, Daniel Alcides Carrión, decidió inocularse sangre procedente de una verruga peruana. Escribió en detalle la enfermedad hasta que murió a causa de la fiebre de la orolla y demostró que ambas, la fiebre de la orolla y la verruga peruana, eran solo variedades distintas de la misma enfermedad. Tipo de propagación de una enfermedad.
Pues tenemos a la pandemia, epidemia y endemia. ¿Qué es una pandemia? Según la Organización Mundial de la Salud, llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. La gripe causada por el virus H1N1 apareció en el año 2009 y se diseminó rápidamente por diferentes países y continentes debido a los medios de transportes terrestres, aéreos y marítimos que trasladan a varias personas a la vez. Estas enfermedades aparecen en ciertos periodos del año, por lo que se las considera pandemias estacionales. La pandemia de enfermedad por coronavirus del 2019 al 2020 es derivada de la enfermedad por coronavirus iniciada en el 2019, COVID-19, ocasionada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2. Se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Aquí tenemos una línea de tiempo a lo largo de la historia, cómo se han registrado los hitos de la pandemia. Ahí tenemos la peste del Justiniano en el año 541 a 543, la peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el virus de inmunodeficiencia adquirida desde 1981 y finalmente la pandemia de enfermedad por coronavirus desde el 2019 hasta la actualidad. ¿Qué cosa será una epidemia? Se considera una epidemia o brote epidémico cuando una enfermedad infecciosa afecta a un número mayor de población que el esperado en una región determinada. Esta enfermedad puede haber existido previamente en lugar o aparecer luego de desastres naturales como inundaciones, terremotos, tormentas tropicales o sequía. Por ejemplo, de algunas epidemias en el Perú tenemos el cólera y el dengue hemorrágico. ¿Qué será una endemia? Es una enfermedad infecciosa que prevalece en una población y lugar geográfico determinado. La aparición constante de esta enfermedad en un lugar y época fijo del año hace que se convierta en una situación no extrema de gravedad. La malaria, por ejemplo, es ocasionada en nuestro país por la bacteria Plasmodium falciparum o por Plasmodium vivax y ocasionalmente por el Plasmodium malariae, y se distribuye en las zonas tropicales y subtropicales. La malaria por Plasmodium falciparum es principalmente endémica en Loreto y se notifican casos en forma esporádica en San Martín y Ucayali, como se puede observar en el mapa adjunto. El Ministerio de Salud del Perú tiene estrategias de contención de las diferentes pandemias, epidemias y endemias, como por ejemplo la vigilancia humana con fortalecimiento de la vigilancia virológica, vigilancia en animales domésticos y silvestres, vacunación de grupos prioritarios del riesgo, disponibilidad y almacenamiento de antivirales y fortalecimiento de las medidas de bioseguridad y control de infecciones. Pues bien, jovencitos, a seguir cuidándose y gracias por su atención brindada. Nos vemos la siguiente semana.